El mejoramiento genético es la ciencia de incrementar la productividad, la resistencia al medio ambiente y a las enfermedades presentes, generando una mejor adaptación de las especies animales y vegetales domésticas o la belleza y calidad de sus productos, por medio de modificaciones de los individuos. Durante muchos años, el ser humano cultivó plantas silvestres y domesticó animales para obtener beneficios de ellos. Pero hoy, muchas de estas plantas y animales han sido modificadas y seleccionadas de acuerdo a sus propiedades, con el objetivo de multiplicar la producción de alimentos para satisfacer las necesidades humanas. Muchas de estas especies que predominan actualmente son el resultado de técnicas de mejoramiento tales como la selección artificial, el cruzamiento y la clonación, con el fin de obtener mejores productos. Hoy la ingeniería genética se suma a estas prácticas como una herramienta efectiva para mejorar o modificar los cultivos vegetales y la producción animal, aun cuando los científicos no estén de acuerdo con sus resultados. El ser humano y la naturaleza se han encargado de mejorar las especies de animales y plantas por medio de métodos que han permitido preservar las características sobresalientes de cada uno de ellos. Estos métodos son selección, el cruzamiento, la mutación y la clonación. La selección. Existen dos tipos de selección, la natural y la selección artificial. La selección natural es un fenómeno evolutivo que se define como la reproducción diferencial de los genotipos de una población biológica. La naturaleza realiza una selección de los organismos que deben vivir y solamente sobreviven los más fuertes. Establece que las condiciones de un medio ambiente favorece o dificulta la supervivencia o éxito reproductor de las especies. Quiere decir que si el ambiente no admite a todos los miembros de una población en crecimiento, aquellos miembros que presenten características para adaptarse a él sobrevivirán, mientras que los menos aptos o adaptados desaparecerán. La selección artificial es la técnica reproductiva por medio de la cual el ser humano selecciona los fenotipos de organismos domésticos o cultivados para aumentar la frecuencia de ciertas variaciones genéticas en las siguientes generaciones. Es decir, que el hombre escoge cuidadosamente a los progenitores que presentan las características deseadas. Por medio de esta selección se han obtenido todas las variedades de perros modernos, de ganado lechero y de carne, y de gallinas ponedoras. El cruzamiento. Desde épocas remotas, el ser humano ha seleccionado las especies vegetales y animales que le interesaba, y luego por medio del cruzamiento logró conservar las características deseadas. Los cruzamientos se han tomado desde siempre como una de las dos grandes vías del mejoramiento genético animal, junto con la selección. Esta es la práctica de introducir material genético no relacionado en una línea de reproducción. Cruzamiento significa cruzar entre diferentes razas, dando como resultado a un aumento en la diversidad genética, lo que reduce la probabilidad de que un individuo esté sujeto a enfermedades o anomalías genéticas. Es así como se originaron los diferentes coles como el coliflor,
brócoli, repollo, repollo de Bruselas, que son descendientes de una especie original y que fueron obtenidas mediante selección artificial y cruzamiento. ¿Cómo se da el cruzamiento? El cruzamiento puede ser entre individuos de la misma especie, como también puede darse entre individuos de distintas especies. Un híbrido es el resultado del cruce entre dos individuos o razas o variedades de la misma especie o del cruce entre dos individuos de especies diferentes. Vamos a ver el siguiente ejemplo del cruce entre una burra y un caballo. Da por origen al budérgano. El cruce entre burro y yegua da origen a la mula. Una mula o budérgano tienen el tamaño y la fuerza del caballo y la resistencia y firmeza en el andar del asno o burro. La utilidad radica en que son más fuertes y productivos debido a la combinación de cualidades de sus padres. La desventaja que presentan los híbridos es que la mayoría son estériles, por lo que no pueden transmitir sus características sobresalientes a generaciones posteriores. El cruzamiento también se puede realizar en las plantas. Por ejemplo, si se realiza una polinización cruzada entre dos variedades diferentes de la especie de una planta. Es una manera de cruzar las plantas, ya sea que se quiera desarrollar plantas resistentes al clima, a las enfermedades, o simplemente se quiere generar plantas de mejor calidad. Las mutaciones. Las mutaciones son alteraciones en la estructura o número de los cromosomas. Cuando aparece una mutación en plantas o animales que es favorable para el ser humano, este trata de conservarla por selección artificial y cruzamiento. Ejemplos de mutaciones favorables para el ser humano son las ovejas de patas cortas, el ganado sin cuerno, la naranja sin semilla y la palma enana. Otro de los mecanismos de mejoramiento de las especies de seres vivos es la manipulación genética, que es el procedimiento con base en la ingeniería genética. La ingeniería genética es la manipulación directa de los genes de un organismo usando biotecnología para modificar sus genes, ya sea eliminando, duplicando o insertando material genético por medio de las diferentes tecnologías de edición genética. Esta técnica permite alterar la composición genética de un organismo. Ejemplos de manipulación de genes. Se puede obtener bacterias que recogen residuos metálicos del medio ambiente, que digieren plástico o petróleo. Se aplica en el campo de la inseminación artificial, que se emplea para el mejoramiento del ganado. Se ha mejorado genéticamente el arroz, el maíz y una variedad de frutas y hortalizas. La clonación es una forma de reproducción asexual que produce individuos genéticamente idénticos. Cuando en la naturaleza los organismos como bacterias y plantas se reproducen en forma asexual, sus descendientes tienen la misma información genética que los progenitores. Los seres con material genético idéntico se denominan clones.
Clonación es producir otro organismo a partir de células somáticas. Existen dos tipos de clonación, la natural y la artificial. La clonación artificial es la que se realiza en un laboratorio, donde se manipula el material genético y se forma un nuevo ser. Cada día los científicos están más cerca de clonar o de producir especies extintas. Un caso de clonación natural en los humanos es el caso de los gemelos provenientes de un óvulo fecundado por un espermatozoide, que en las primeras etapas de su desarrollo se dividen en dos individuos genéticamente idénticos. La biotecnología es la disciplina que trata de la utilización de organismos vivos y de las sustancias que ellos producen en procesos industriales. Algunas de las aplicaciones de la biotecnología son el mejoramiento de las plantas y de animales domésticos, la elaboración de alimentos tales como el vino, el pan, el queso, el tratamiento de enfermedades, la fabricación de fármacos y sustancias de acción terapéutica, la aplicación de técnicas de diagnóstico y el control de la contaminación ambiental. Aportes de la biotecnología en el mejoramiento de las especies. El desarrollo más importante se basó en la manipulación genética, mediante la técnica de la ingeniería genética. Se fabrica ADN recombinado y se inserta dentro de un virus, bacteria u otro organismo. La biotecnología animal se aplicó al principio en sistemas de diagnósticos, nuevas vacunas y drogas, así como al uso de hormonas de crecimiento. Gracias a las técnicas utilizadas en la ingeniería genética, es posible realizar lo siguiente: localizar, extraer y purificar un gen, clonar un gen, es decir, hacer un gran número de copias, transferir un gen a un organismo, utilizar un gen para producir la proteína que codifica. Todo desarrollo tecnológico involucra beneficios y riesgos, por lo que los científicos realizan estudios profundos para determinar los posibles daños que pueda ocasionar la investigación de ingeniería genética. Entre sus ventajas tenemos desarrollo de nuevos materiales menos contaminantes y biodegradables, mejora la nutrición, reduce los alérgenos y toxinas naturales, aumento del rendimiento de los cultivos, reducción de los pesticidas. Entre sus desventajas tenemos las mutaciones en células humanas, epidemias, escape de virus o bacterias que infecten a la población, reacciones alérgicas por la transferencia de compuestos alergénicos, cultivos invadidos por insectos y trastornos del equilibrio del ecosistema. Actualmente se habla de las semillas genéticamente modificadas, que ponen en peligro la biodiversidad de los cultivos al ocasionar la pérdida de las semillas tradicionales. La creación de virus y bacterias sumamente patógenos que puedan ser utilizados en una guerra bacteriológica. Con el desarrollo de la biotecnología y la ingeniería genética, se han desarrollado técnicas de producción de alimentos transgénicos que se pensaba podrían disminuir el hambre en el mundo. Sin embargo, algunos científicos y organizaciones medioambientales se oponen a la producción de estos alimentos por los daños que, según ellos, ocasionan al ambiente y a los seres humanos. ¿Y tú, qué opinas sobre las desventajas y ventajas
de la biotecnología y la ingeniería genética? Cultivo de especies in vitro o micropropagación. ¿Saben qué significa in vitro? Cultivo de plantas o de alguna de sus partes dentro de recipientes de vidrio en condiciones de ambiente controlado para luego aclimatarse en un vivero y después en el campo. El término más utilizado para designar esta técnica es el de micropropagación.